Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay silencios que ni los años pueden enterrar. 6 años de distancia, de orgullo, de noches donde el eco de un nombre seguía resonando en los pasillos vacíos de una casa demasiado grande para un solo corazón. Él pensó que la vida le había pagado con éxito lo que el amor le quitó, que el dinero bastaría para callar la culpa. Pero cada amanecer lo encontraba igual, despierto, rodeado de oro y vacío. No había una fortuna capaz de comprar el perdón que nunca pidió. Esa tarde el cielo se oscureció antes de tiempo. La lluvia comenzó a caer con la calma de quien recuerda, y entonces lo entendió. Ya no podía seguir escondiéndose detrás de su poder ni de sus trajes. Tenía que volver al único lugar donde alguna vez fue verdaderamente humano, a la puerta que dejó cerrada sin mirar atrás. Con el paso firme, aunque temblando por dentro, el millonario caminó bajo el agua, sin paraguas ni destino. La ciudad lo miraba sin reconocerlo. Ya no era el hombre de los titulares ni de los aplausos. Era solo un alma cansada, empapada de arrepentimiento. En su bolsillo llevaba un papel arrugado, una dirección escrita con tinta vieja, la de su exesposa. Nadie lo esperaba. Nadie sabía que esa noche, dos vidas separadas por la soberbia estaban a punto de enfrentarse a lo que el tiempo no había podido borrar. Frente a esa puerta, el mundo se detuvo. El sonido del viento se mezcló con el murmullo de su respiración. Levantó la mano y golpeó 3 veces. El sonido fue seco, pero dentro de él algo se rompió. A veces el destino no habla con palabras, sino con ecos, y en ese eco resonaron 6 años de arrepentimiento. Lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. No porque ella aún lo amara, sino porque el amor, incluso cuando muere, siempre deja una última verdad por revelar. El silencio de la casa parecía esperar ese instante. Las gotas golpeaban el techo con la misma cadencia que su corazón, como si la lluvia marcara el ritmo de un recuerdo que no quería volver. El millonario permaneció frente a la puerta, inmóvil, empapado, con el rostro desdibujado por la mezcla de agua y culpa. Nadie podía verlo, pero en su interior se libraba una batalla entre el hombre que fue y el hombre que intentaba ser. Durante 6 años había ensayado 1000 veces ese momento, imaginando cada palabra, cada mirada, cada posible perdón. Pero ahora, frente a la realidad, descubrió que no existía ensayo para enfrentar lo que había dejado atrás. Su mano tembló antes de tocar la madera. 3 golpes suaves, casi temerosos, rompieron la calma. 3 sonidos que viajaron más allá del presente, golpeando directamente la memoria. En el otro lado, el eco despertó un pasado dormido, un pasado que nunca se había ido. Dentro de esa casa, ella alzó la mirada. No esperaba visitas, y menos de él. El corazón le respondió antes que la razón. Sintió un nudo en el pecho, una mezcla de miedo, rabia y una nostalgia que dolía en los huesos. Él, en cambio, sintió el peso del tiempo apretándole el pecho. 6 años comprimidos en un solo segundo. Recordó la última vez que se fue sin mirar atrás, creyendo que el orgullo lo haría libre. Recordó las palabras que no dijo, los gestos que no tuvo, el silencio que se convirtió en su castigo. La puerta, ahora frente a él, no era solo madera. Era el muro que había levantado entre su vida y su verdad. Dentro, ella dudó. Miró alrededor como si buscara valor en los objetos que la acompañaron en su reconstrucción. Una fotografía enmarcada, una planta que había crecido sin atención, un abrigo viejo colgado junto a la ventana. Todo en esa casa contaba la historia de su ausencia, y aún así, algo en su interior le dijo que debía abrir. Porque hay puertas que no se abren con las manos, sino con el corazón que nunca terminó de cerrar. Cuando el cerrojo giró, el sonido fue leve, pero para él sonó como un trueno. No supo si quería que lo perdonara o que lo olvidara, solo quería verla. Quería comprobar que el tiempo no la había borrado. Cuando la puerta se abrió, no la vio enseguida. Primero vio la luz tibia de la sala, el reflejo de un hogar vivo, y entonces la figura de ella apareció, quieta, serena, más fuerte de lo que recordaba. Sus miradas se encontraron sin palabras. No hubo reproches, ni gritos, ni lágrimas. Solo silencio. Un silencio que hablaba con la voz del pasado. Él quiso decir algo, pero la garganta se le cerró. Ella fue quien rompió el peso del instante. Su voz, tranquila pero firme, lo atravesó como un espejo. Tardaste 6 años, pero no llegaste tarde. Esa frase lo dejó sin aire. No sabía si era un perdón o una advertencia, una bienvenida o un adiós, pero entendió que pasara lo que pasara después, esa puerta no se había abierto para revivir el amor, sino para enfrentar la verdad. Y esa verdad llevaba esperando mucho más que 6 años.
La lluvia siguió cayendo como si el cielo también recordara. Cada gota era una nota de una melodía antigua que los envolvía a ambos. Detrás de ellos el pasado respiraba. Delante, el futuro aún no se atrevía a moverse. Ninguno sabía si ese encuentro era el final o el comienzo. Solo sabían que el tiempo había decidido hablar. Ella lo miró por última vez antes de invitarlo a pasar. Su mirada no contenía rencor, pero tampoco esperanza. Era la mirada de quien aprendió a vivir sin esperar, de quien entendió que algunas heridas no se cierran, solo dejan de sangrar. Él dio un paso dentro, sintiendo que cada respiración era un intento de volver a ser parte de algo que ya no le pertenecía. El aire olía igual que antes, a café, a madera, a hogar. Pero también olía diferente, a distancia y a cambio. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, supo que nada sería igual. No había regreso posible, solo redención o despedida. El sonido de esos 3 golpes seguía flotando en el aire, repitiéndose como un eco que no quería morir. Porque a veces no es la puerta lo que se abre, sino el corazón que despierta de su propio silencio. El amanecer siempre lo encontraba despierto, aunque nadie lo sabía. Desde la ventana de su ático de cristal, el millonario observaba cómo la ciudad despertaba sin él. A lo lejos, el ruido de los autos y el brillo del éxito parecían pertenecerle, pero dentro de esas paredes todo era silencio. Cada rincón de su mansión estaba cuidadosamente diseñado para impresionar, pero nada allí lo hacía sentir vivo. Había comprado arte, coleccionado relojes, viajado a lugares donde la soledad se disfraza de lujo, pero cada objeto solo servía para recordar lo que había perdido. El calor de una voz que no le debía nada. Su vida era una exhibición constante. Los demás veían poder, elegancia, conquistas, pero él solo veía reflejos vacíos en los espejos. En cada celebración brindaba por éxitos que no lo llenaban, por socios que lo admiraban sin conocerlo. En cada aplauso escuchaba un ruido hueco, un eco del silencio que ella le dejó, porque hay un tipo de vacío que el dinero no puede comprar, el de no tener a quien contarle tus victorias. Su cama, tan amplia como su ego de antaño, ahora era un desierto. Las sábanas frías parecían recordarle que ninguna compañía podía reemplazar la presencia de quien alguna vez lo amó sin condiciones. En las noches, cuando el ruido del mundo se apagaba, las paredes lo confrontaban. La culpa no tiene rostro, pero sí voz, y la suya le susurraba lo mismo cada noche. La dejaste sola cuando más te necesitaba. Durante años intentó acallar ese pensamiento con trabajo. Levantó empresas, multiplicó inversiones, conquistó titulares. Todo para sentirse en control. Todo para demostrar que no la necesitaba. Pero cada triunfo era una derrota disfrazada. La cima se volvió su castigo, porque desde allí podía ver claramente la soledad que había construido. No había risas, no había olor a café recién hecho. No había esa mirada que lo hacía sentir humano. Solo cifras, contratos y el zumbido constante del reloj marcando un tiempo que no sanaba, solo recordaba. Una tarde, mientras caminaba por su galería, detuvo la vista frente a un cuadro que había comprado años atrás. Era un retrato sin firma. Una mujer de espaldas frente al mar. Lo eligió por instinto, sin saber por qué. Ahora comprendía que aquella figura sin rostro tenía el suyo. Era ella, o al menos lo que quedaba de su recuerdo. Se acercó lentamente, rozando el marco con los dedos. Sintió una punzada en el pecho. Entendió que había vivido rodeado de belleza muerta, mientras lo verdadero se había quedado fuera, en la vida que abandonó. El millonario se hundió en su sillón, entre copas de vino y documentos sin alma. Intentó leer, pero las letras se disolvían en su mente. Cerró los ojos y la vio otra vez. No como una sombra, sino como una verdad que lo perseguía. Ella, con sus manos calladas y su mirada honesta, era lo único real en su vida de apariencias. Y la había dejado escapar por orgullo. Cada vez que escuchaba su nombre en su cabeza, sentía un temblor en las manos. Era como si el cuerpo recordara lo que el alma intentaba olvidar. En su escritorio aún guardaba un pequeño relicario de plata que nunca supo por qué conservó. Lo abrió y vio una hebra de cabello que ella había dejado en su abrigo la última noche juntos. No era un tesoro, era una condena, una prueba silenciosa de que el pasado seguía respirando dentro de él. Aquella mañana el reflejo en el espejo le devolvió una imagen que no reconoció. No era el magnate que las revistas veneraban, ni el hombre seguro que firmaba acuerdos millonarios. Era un rostro cansado, ajado por los años, con ojos que no brillaban. En el fondo de esas pupilas se escondía algo más profundo que la tristeza, el remordimiento.
esa emoción que ni la riqueza ni el tiempo logran silenciar. Entonces lo comprendió. No era su exesposa quien había quedado atrás. Era él quien se había extraviado en su propio oro. Cada objeto que lo rodeaba era una piedra más sobre su conciencia. Vivía enterrado en un mausoleo de lujo, custodiado por fantasmas. No necesitaba más dinero. Necesitaba perdón. Y ese perdón no se encontraba en cuentas bancarias, sino detrás de una puerta que no cruzaba desde hacía 6 años. Se levantó con la determinación de quien ha tocado fondo. Caminó hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre amarillo, sellado, envejecido. Su nombre estaba escrito con tinta temblorosa. Era la carta que nunca envió. La miró largo rato, como quien observa un espejo que devuelve más de lo que quiere ver. Supo que ese pedazo de papel contenía lo que él no había tenido el valor de decir. Y aunque las palabras seguían dentro, el simple hecho de sostenerla lo hizo entender algo. Aún había tiempo para enfrentar lo que destruyó. Miró a su alrededor una última vez. Todo lo que lo rodeaba, todo aquello que el mundo envidiaba no significaba nada. Su éxito era un edificio construido sobre ruinas. Y esas ruinas tenían nombre. Decidió que esa noche volvería al punto donde su vida se torció. No buscaba redención, solo verdad. Quería escuchar de su propia voz aquello que había temido toda una vida. Mientras el sol se escondía tras los ventanales, el millonario se puso de pie. El reflejo dorado del atardecer cubría su rostro, dándole la apariencia de un hombre que había vivido demasiado en la oscuridad del brillo. Y aunque no lo sabía, esa sería la última vez que el oro lo acompañaría. Porque la culpa, cuando por fin se enfrenta, brilla más fuerte que cualquier fortuna. Esa carta había sobrevivido a los años como una herida cerrada sobre una espina. En el fondo de un cajón de madera oscura, entre documentos y contratos que valían millones, dormía ese sobre amarillento, sellado con el polvo del tiempo. El millonario lo había escrito una noche de invierno, cuando la soledad lo había obligado a enfrentarse a sí mismo. No tenía intención de enviarla, pero tampoco podía destruirla. Era su confesión más honesta, su único acto de cobardía y valentía al mismo tiempo. Recordaba perfectamente esa noche. La casa estaba en silencio, y el sonido de la lluvia caía sobre los ventanales como si el cielo llorara por él. En la mesa una copa de vino se enfriaba junto a una hoja en blanco. Durante horas no supo qué escribir. Había hablado ante miles de personas, había firmado acuerdos con palabras exactas, había convencido a inversionistas, empleados, socios, pero frente a esa hoja su voz se había quedado muda. No existía retórica capaz de traducir el peso de su arrepentimiento. Cuando por fin empezó a escribir, las frases salieron torcidas, crudas, llenas de grietas. No sé si esta carta te encontrará, ni si alguna vez la leerás, pero necesito escribirte, aunque sea para que mis pensamientos tengan dónde morir. Así comenzaba. Era el testimonio de un hombre que lo tuvo todo, menos el valor de amar bien. En cada línea su orgullo se derrumbaba un poco más. Creí que podía vivir sin ti, que el tiempo curaría lo que yo rompí. Pero el tiempo no cura, solo enseña cuánto dolía. Al terminarla, sintió algo que no había sentido en años. Alivio. No porque pensara en ser perdonado, sino porque por primera vez había dicho la verdad, aunque fuera al papel. La guardó en un sobre y escribió su nombre con una caligrafía temblorosa. Pero al día siguiente, cuando vio la carta sobre la mesa, no se atrevió a enviarla. La dobló, la escondió en el cajón y continuó su vida como si nada hubiera pasado, sin saber que en realidad ese acto la selló también a ella dentro de su silencio. Pasaron los años y esa carta se convirtió en una sombra. En cada mudanza, en cada nueva casa, la llevaba consigo sin abrirla. No era un recuerdo, era un castigo. La carta parecía mirarlo, recordándole que aún debía algo, no a ella, sino a sí mismo. Cada vez que la veía, sentía el mismo impulso. Leerla, romperla, enviarla, pero no podía. Era como si al abrirla tuviera que revivir todo lo que había intentado enterrar. Ahora, 6 años después, mientras la sostenía entre las manos, comprendió que esa carta no era el pasado. Era su presente. Era el hilo invisible que lo unía a ella. Lo que había escrito en esas páginas seguía siendo su verdad, más viva que nunca. La deslizó lentamente fuera del sobre. El papel crujió con un sonido que parecía un suspiro. Las palabras, aunque conocidas, lo golpearon con la fuerza de lo irreversible. Leyó en voz baja, casi temiendo ser escuchado por las paredes. Nunca te dije lo que realmente me dolió. No fue perderte, fue perder la versión de mí que solo existía contigo.
Esa parte de mí que era capaz de sentir sin miedo, que creía en la ternura. Desde que te fuiste, esa parte se fue muriendo poco a poco. Y ahora entiendo que no fui un hombre. Fui un cobarde que confundió poder con amor. Su voz tembló. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras fuera del papel. Y por un momento, sintió que ella estaba allí, sentada frente a él, escuchando en silencio. La carta tenía vida, y su vida estaba atrapada en ella. Cerró los ojos y dejó que el arrepentimiento lo atravesara. No era dolor físico, era algo más profundo, como si el alma se encogiera para caber dentro de su culpa. Apoyó la carta sobre la mesa y el viento que entraba por la ventana movió una esquina del papel como si quisiera llevársela. Por un instante pensó dejar que volara, que desapareciera, que el destino decidiera su final. Pero no lo hizo. La tomó con firmeza. Sabía que esa carta tenía un destino pendiente y que su viaje aún no había terminado. La volvió a guardar en el sobre, pero esta vez no la escondió. La colocó sobre el escritorio a la vista como una promesa. Entendió que no bastaba con escribir para liberarse del pasado. Las palabras solo sanan cuando se entregan. Y él, por primera vez, estaba dispuesto a hacerlo. Esa carta no era una despedida, era una llave que abriría la puerta que había cerrado hace 6 años. Al verla ahí, bajo la luz tenue del atardecer, comprendió que no podía seguir huyendo, que las disculpas que no se dicen se pudren dentro del alma. Tomó su abrigo y antes de salir miró una última vez el papel que había sido su confesión. «Hoy sí la llevaré», murmuró con voz baja, como si hablara consigo mismo o con un fantasma que aún lo acompañaba. Cerró la puerta y caminó hacia el destino que tanto había evitado. En el silencio del cuarto, la carta quedó sola, iluminada por un rayo de luz que se colaba entre las cortinas. El viento la movió suavemente, como si el universo la reclamara. Era un mensaje que por fin había decidido encontrar a su dueña. Y aunque él todavía no lo sabía, esa carta sería el comienzo de su redención y el fin de su engaño. Porque hay verdades que no pueden guardarse para siempre. Y cuando el alma ya no soporta el peso del silencio, las palabras escritas se convierten en el único camino hacia el perdón. El camino hacia aquella casa le pareció más largo que nunca. La calle, antes familiar, ahora se sentía como un territorio sagrado al que no pertenecía. Cada paso era una mezcla de miedo y esperanza, un duelo entre la razón y el corazón. Llevaba la carta en el bolsillo interno del abrigo, doblada con cuidado como si fuera una reliquia. No sabía qué diría al verla. No sabía si ella aún vivía en ese mismo lugar. Pero su instinto, esa voz que no había callado en 6 años, le aseguraba que sí. La fachada estaba igual y al mismo tiempo distinta. La pintura desgastada, las flores nuevas junto a la entrada, el sonido de una radio vieja al fondo. Todo parecía tener la misma alma, aunque el tiempo lo hubiera transformado. La miró en silencio y el pasado se levantó como un espejo. Era allí donde una vez soñaron con un futuro, donde las promesas aún no se habían roto, donde el amor todavía no dolía. El aire estaba quieto y sin embargo lo sentía pesado. Cada ladrillo parecía contener un recuerdo. Recordó la última noche que cruzó esa puerta, con la rabia ardiendo en la garganta y la soberbia cegándolo. Recordó cómo ella no lo detuvo, cómo su silencio fue más fuerte que cualquier súplica. Aquel silencio fue su sentencia. Desde entonces no hubo día en que no escuchara en su mente el eco de esa puerta cerrándose. Caminó hasta el umbral con pasos lentos. No quería invadir, quería pedir permiso. Observó el pomo, el mismo que alguna vez ella había pintado de dorado porque las cosas pequeñas también merecen belleza, decía. Sonrió sin querer. Su voz aún vivía allí, entre las cosas simples. Respiró hondo y levantó la mano. Dudó, no porque no quisiera verla, sino porque temía no ser reconocido, o peor aún, ser olvidado. 3 golpes, ni fuertes ni suaves. 3 golpes que cargaban 6 años de distancia y un océano de remordimientos. Después de eso el silencio, un silencio que lo envolvió por completo. Sintió como el viento le rozaba el rostro y el corazón se le aceleraba. Por un instante creyó escuchar pasos al otro lado. Luego, nada. Pensó en irse. Pensó que quizás era demasiado tarde, que las palabras ya no tenían sentido. Dio un paso atrás, pero algo en su interior lo detuvo. No era orgullo, era necesidad. No de ser perdonado, sino de ser escuchado. Sacó la carta del bolsillo y la miró. El papel se había humedecido por la lluvia, las letras casi se borraban, y aún así su contenido seguía siendo verdad. Entonces la puerta se movió.
un chirrido leve, casi un suspiro. Él contuvo la respiración. La luz del interior se filtró en un hilo que le rozó los zapatos. Luego su sombra apareció. No la reconoció de inmediato. Había cambiado. Su cabello, más claro. Su postura, más firme. No era la mujer que había dejado, era alguien nuevo, más fuerte, más en paz. Ella no dijo nada. Lo miró con una mezcla de sorpresa y calma. En sus ojos no había odio ni amor, solo certeza. El tiempo había hecho su trabajo. Él, en cambio, sintió que todo su pasado se derrumbaba frente a esa mirada. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Ella fue la primera en romper el silencio, con un tono sereno que lo desarmó. No pensé volver a verte. Él bajó la mirada. No sabía si tenía derecho a responder. Se quedó allí, con la carta en la mano, sin saber si ofrecerla o guardarla para siempre. Pero ella vio el sobre y lo entendió todo. Dio un paso atrás, abriendo la puerta un poco más. «Pasa». Esa simple palabra fue una grieta en el tiempo. Cruzó el umbral con una sensación de irrealidad. La casa olía igual, a madera, a café, a hogar. Cada objeto parecía reconocerlo, pero al mismo tiempo lo miraba con distancia. Sobre la mesa, una vela encendida. En el mueble, un libro abierto. En la pared, la misma foto de su boda, ahora enmarcada con polvo. Ella se quedó de pie observándolo. No preguntó por qué había vuelto. No necesitaba hacerlo. Su presencia era la respuesta. Él dejó la carta sobre la mesa junto al libro. Ella la miró, pero no la tomó. Sabía que no era momento de leer, sino de escuchar. «No vengo a pedirte nada», dijo él con voz baja. «Solo necesitaba verte». Ella lo miró por unos segundos eternos. Su silencio no era rechazo. Era una forma de decir «te escucho». Y en ese gesto encontró más humanidad que en todos los años de éxito que había vivido lejos de ella. La lluvia comenzó a golpear las ventanas, llenando la casa de un sonido antiguo. Era el mismo ritmo de aquella noche en que se fue. Pero ahora algo había cambiado. No era el ruido del final, sino el comienzo de algo distinto. Él respiró profundo y la observó con una mezcla de admiración y pena. Se dio cuenta de que aunque el tiempo había pasado, esa puerta lo seguía recordando. Recordaba su nombre, su voz, su historia. Era el único lugar donde todavía existía su versión más verdadera. Y mientras ella encendía otra vela para iluminar la estancia, él comprendió que esa luz no era para él. Era para el recuerdo, para lo que fueron, para lo que ya no serían. Y aún así, por primera vez en años, sintió paz, porque había vuelto al único sitio donde aún podía mirarse sin máscaras. El reencuentro no necesitó palabras. Bastó un solo cruce de miradas para que el tiempo se detuviera y el pasado regresara sin permiso. Los ojos de ella ya no eran los mismos que él recordaba. Habían perdido la ingenuidad de los días felices y ganado la claridad de quien aprendió a mirar la vida sin miedo. En ellos no encontró ni rencor ni ternura, sino una calma que lo desarmó por completo. Era la paz de alguien que había sobrevivido al dolor y que ahora no debía nada a nadie, mucho menos a él. Mientras la observaba, comprendió que todo lo que imaginó durante esos 6 años era una ilusión. Había creído que su ausencia la había dejado detenida, atrapada en el mismo dolor que él fingía ignorar. Pero la mujer que tenía frente a sí no era la misma que había dejado atrás. Era alguien distinto, más fuerte, más dueña de sí misma, alguien que había aprendido a reconstruirse en silencio. Esa mirada serena era la prueba de que el amor que alguna vez los unió ya no dolía, solo existía como una sombra amable del pasado. Él sintió un vacío profundo. No era tristeza ni culpa, sino una sensación de pérdida más grande que el amor. Era la certeza de haber sido una página cerrada en la historia de alguien que siguió escribiendo sin él. Todo en ella hablaba de vida. Los pequeños detalles de la casa, las fotografías nuevas en las paredes, los libros abiertos sobre la mesa, la música suave que llenaba el aire. Había movimiento, había propósito, había un mundo que ya no giraba alrededor de su ausencia. El millonario comprendió que ella no había esperado su regreso. No lo necesitó para sanar, y esa verdad le pesó más que cualquier reproche, porque toda su vida había girado en torno a lo que perdió, mientras ella aprendía a vivir con lo que quedaba. En ese contraste se reveló su mayor fracaso. Él había sobrevivido al pasado, pero ella lo había superado. Su mente viajó al recuerdo de aquella mujer que solía reír con facilidad, la que buscaba belleza en lo cotidiano, y le enseñaba que amar era compartir la calma. Ahora esa luz seguía allí, pero ya no era para él. La calma que irradiaba no provenía de la nostalgia, sino del dominio sobre su propio destino. No era la serenidad del perdón, sino la fuerza de quien ya no necesita explicaciones.
El ambiente alrededor parecía cobrar sentido con cada segundo. Las luces suaves, el aroma a café, el sonido tenue de la lluvia componían un cuadro que hablaba más que cualquier diálogo. Era el retrato de una vida simple, limpia de excesos, llena de equilibrio. En contraste, él se veía ajeno, como una figura de otro mundo, fuera de lugar en ese espacio donde ya no encajaba. Sintió como su respiración se aceleraba, no por deseo, sino por reconocimiento. Aquel rostro, aquellos gestos tranquilos, esa manera de estar presente sin esfuerzo, le mostraban lo que perdió cuando decidió irse. Ella había encontrado una forma distinta de amor, una que no necesitaba ser compartida, una que existía dentro de sí misma. Y mientras la observaba, entendió que la verdadera distancia entre ambos no era el tiempo, sino la evolución. Esa mirada suya no buscaba respuestas ni disculpas. Era una mirada que contenía historia, despedida y perdón implícito. No necesitaba decir nada porque ya lo había dicho todo a través de los años vividos sin él. Lo había llorado, lo había recordado y luego lo había dejado ir. Lo que quedaba ahora era una tranquilidad imposible de romper. Él sintió una punzada de admiración. Esa mujer era el reflejo de lo que nunca tuvo el coraje de ser. Alguien capaz de seguir adelante, sin negar el dolor, pero también sin permitirle gobernar su vida. En ella no había rastro del vacío que lo devoraba a él. Había luz, había orden, había verdad, y esa verdad lo enfrentaba con lo que realmente era. Un hombre que había buscado llenar su alma con oro, cuando lo único que necesitaba era perdonarse. Por un momento quiso hablar. Quiso confesar todo lo que había sentido, todo lo que había aprendido, todo lo que aún la habitaba en su memoria. Pero entendió que no era el momento ni el lugar. Las palabras sobran cuando el silencio lo dice todo. Y en ese silencio comprendió que no había regresado para recuperar nada, sino para reconocer que lo perdido seguía existiendo en otra forma, lejos de su control. Los ojos de ella se convirtieron en su espejo. En ellos vio su pasado, su culpa y su redención inconclusa. Vio el reflejo de un amor que ya no dolía, pero que aún enseñaba. Vio sobre todo la lección que tanto había evitado, que el amor verdadero no siempre termina con quien lo inició, y que a veces la vida premia a quien suelta, no a quien regresa. Cuando apartó la mirada supo que ya nada sería igual. La había encontrado, pero no para volver, sino para aprender. Porque hay encuentros que no buscan reparar lo roto, sino entender lo que nunca se supo cuidar. Y en ese instante, al mirar por última vez sus ojos, comprendió que el perdón no siempre se pronuncia. A veces simplemente se presencia. El ambiente dentro de la casa tenía una quietud que rozaba lo sagrado. Él caminaba despacio, intentando reconocer los fragmentos de una vida que alguna vez creyó suya. Todo parecía distinto, aunque los objetos eran los mismos. Era como si el tiempo hubiera tejido una capa invisible entre ellos, separando lo que fueron de lo que ahora eran. Cada rincón contaba una historia que no lo incluía. Cada detalle respiraba una nueva versión de ella que él nunca conoció. En medio de ese silencio denso, su mirada se detuvo sobre una repisa de madera junto a la ventana. Había varias fotografías dispuestas con cuidado, enmarcadas con sencillez. Eran instantes capturados del tiempo, pequeñas huellas de una vida reconstruida. Se acercó con una mezcla de curiosidad y respeto, consciente de que estaba cruzando una frontera íntima. Observó las imágenes una por una, hasta que sus ojos se detuvieron en una que lo dejó inmóvil. Era una fotografía reciente. Eso se notaba por los tonos del papel y el brillo de la luz. En ella sonreía. Una sonrisa tranquila, sincera, pero no estaba sola. A su lado, un niño de unos 5 años la abrazaba con naturalidad, con esa confianza que solo da el amor. Tenía los mismos ojos que él, la misma expresión que solía ver en el espejo cuando era joven. El corazón del millonario se detuvo un instante, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, la respiración se le volvió pesada, el aire se volvió espeso. No necesitó preguntar nada. La verdad lo atravesó como un relámpago silencioso. Ese niño era suyo. El rostro lo decía todo sin necesidad de explicaciones. Los cálculos mentales fueron inútiles. No hacían falta años exactos, fechas ni pruebas. El parecido era innegable, brutal. Lo supo de inmediato, con la certeza dolorosa que no admite negación. Durante unos segundos el tiempo se detuvo. Escuchaba su propio pulso en los oídos, una presión que lo ahogaba. La mente se llenó de recuerdos. El día que se fue, las promesas que rompió, el silencio que dejó atrás. Todo encajaba ahora, pero de la peor forma posible. Se llevó la mano al pecho,
no como un gesto teatral, sino como un intento instintivo de sostenerse, porque algo dentro de él se quebró de una manera definitiva. Miró la foto una y otra vez, buscando un error, un detalle que desmintiera lo evidente, pero no lo encontró. Ese niño existía, respiraba, vivía sin él. Había crecido sin su presencia, sin su nombre, sin su historia. En su lugar solo quedaba un retrato, el de un hombre que abandonó algo más que un amor, abandonó una parte de sí mismo. El silencio de la casa se volvió insoportable. Podía escuchar el tic-tac de un reloj en la sala y con cada segundo sentía el peso de los años perdidos. Se imaginó las primeras palabras del niño, los cumpleaños, las noches de fiebre, los juegos que nunca compartió. Todos esos momentos formaban un universo del que él había sido excluido por decisión propia. La fortuna que poseía, los logros que lo enorgullecían, nada tenía valor frente a esa ausencia. Se dio cuenta de que ella no le había ocultado la verdad por venganza. No había resentimiento en la forma en que la fotografía estaba colocada, visible, a la vista de cualquiera. Era simplemente parte de su vida, sin dramatismo, sin secretos. El niño no era un símbolo de lo perdido, sino de lo que había continuado. Ella había seguido adelante, había criado sola, había convertido el abandono en fortaleza. El millonario sintió vergüenza, no la vergüenza superficial del escándalo, sino la más profunda, la que nace cuando un hombre se enfrenta al resultado real de sus decisiones. En su mente la voz del pasado comenzó a mezclarse con la del presente. Comprendió que ese niño no era una consecuencia, sino una oportunidad que nunca tuvo el valor de vivir. Su mirada se nubló. Las lágrimas no salían, pero los ojos ardían. Acarició el borde del marco con los dedos temblorosos. La textura fría del vidrio le recordó cuán lejos estaba de ese mundo. No podía cambiar nada. El tiempo había sellado su destino y el del niño. Lo único que podía hacer era mirar, aceptar y entender que el amor que destruyó había encontrado una forma de sobrevivir sin él. A sus espaldas se escuchó un sonido leve, el crujir del suelo. Ella estaba detrás de él observando. No dijo una palabra. No hizo falta. El silencio que compartieron fue más elocuente que cualquier explicación. Él sabía que ella lo había dejado descubrir la verdad por sí mismo, sin dramatismo, sin reproche. Esa era su manera de cerrar el círculo, de dejar que el peso del pasado encontrara su propio juicio. El millonario permaneció quieto, mirando aquella foto que ahora lo definía más que cualquier retrato de éxito. La imagen no era solo un recuerdo, era una sentencia y una redención al mismo tiempo. Le mostraba lo que el dinero jamás podría devolver. Los años que el amor siguió viviendo mientras él se perdía en su propia oscuridad. Sintió un nudo en la garganta. No podía borrar lo que vio, pero podía intentar comprenderlo. Esa fotografía no lo condenaba, lo despertaba. Era la última lección que ella podía darle, la más dura y también la más necesaria. Comprendió que a veces la vida guarda verdades en silencio hasta que el corazón está listo para enfrentarlas. Salió de la sala con la sensación de haber visto el rostro de su destino. La lluvia seguía cayendo, lavando los cristales, como si quisiera borrar las huellas del pasado. Pero dentro de él, nada podía borrarse. Porque aquella imagen se había grabado para siempre, no como castigo, sino como recordatorio. Un recordatorio de que incluso las ausencias pueden tener rostro y que el amor, cuando es real, siempre encuentra una forma de permanecer. El sonido de la lluvia se volvió más fuerte, golpeando los vidrios como si el cielo quisiera intervenir en esa historia. Las gotas caían una tras otra, constantes, marcando un ritmo que parecía acompañar el peso de lo que acababa de descubrir. Él permaneció de pie frente a la ventana, con la cabeza inclinada y las manos apoyadas en el marco. La fotografía seguía en su mente, clara, imposible de borrar. Cada relámpago iluminaba su rostro, revelando un gesto que ya no era de sorpresa, sino de resignación. No había palabras que pudieran explicarlo, ni lágrimas suficientes para limpiar lo que sentía. Ella estaba detrás, en silencio, observando con la serenidad de quien ha aprendido que no todas las verdades se pronuncian. No intentó consolarlo. Sabía que no había consuelo posible para un dolor que no viene del presente, sino del pasado que nunca se enfrentó. La lluvia llenaba el aire con un olor a tierra y nostalgia. El ambiente tenía algo de confesionario. No se hablaba, pero todo se entendía. Él pensó en los años que había desperdiciado huyendo de todo lo que lo hacía humano. Recordó las noches en hoteles de lujo, las copas sin compañía, los aplausos vacíos.
Todo eso parecía tan pequeño comparado con el vacío que lo atravesaba ahora. Había perdido no solo a una mujer, sino también a la posibilidad de haber sido padre. La vida le había dado tiempo, pero él lo había gastado en acumular cosas que no pesaban nada frente a esa ausencia. Sus pensamientos se mezclaban con el sonido de la tormenta. Miró hacia la mesa donde aún reposaba la carta que nunca entregó. El sobre se había humedecido ligeramente, la tinta comenzaba a correrse. Era una imagen perfecta de su historia, algo que intentó conservar, pero que el tiempo terminó desdibujando. Se acercó, la tomó entre las manos y por un momento pensó en romperla, pero no lo hizo, aún no. Sentía que esas palabras debían llegar a su destino aunque fuera tarde. El reloj del salón marcó una hora que él no supo reconocer. El tiempo había dejado de tener sentido dentro de aquella casa. La lluvia seguía cayendo, constante, como si el mundo quisiera limpiar una culpa que no podía lavarse. Él cerró los ojos y dejó que los sonidos se mezclaran con sus pensamientos. Cada trueno era un latido, cada gota un recuerdo. Por primera vez en años sintió la necesidad de hablar, no para justificarse, sino para liberar el peso del silencio. Pero antes de hacerlo, se dio cuenta de algo más profundo. Ella no lo miraba con reproche, no lo juzgaba. Su calma era una forma de perdón silencioso, el tipo de perdón que no se ofrece con palabras, sino con presencia. Entendió que su castigo no era el rechazo, sino la comprensión, porque cuando alguien te entiende del todo ya no puede odiarte, solo puede dejarte ir. Se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el vidrio. El frío le devolvió un poco de realidad. Afuera, el agua corría por las calles formando ríos que arrastraban hojas y polvo. Observó el movimiento del mundo y pensó en la ironía de su vida. Había pasado años intentando controlar todo, y ahora comprendía que el verdadero poder era aceptar lo que no podía cambiar. El reflejo del cristal le devolvió una imagen envejecida. Ya no era el hombre que un día se marchó. La soberbia se había ido, dejando solo una figura cansada, marcada por la culpa y la claridad. Y aunque le dolía, había algo liberador en esa verdad. A veces la ruina es la única forma de reconocer lo que uno fue. El silencio entre ambos se convirtió en una conversación muda. Ella permanecía de pie, a unos pasos, con la mirada fija en la lluvia. Sus gestos eran tranquilos, casi rituales. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía. Había pasado por todas las etapas del duelo, y ahora solo quedaba la aceptación. La distancia entre ellos ya no era física, era el abismo que separa a dos personas que alguna vez se amaron, pero que ahora pertenecen a mundos diferentes. El millonario cerró los ojos y recordó el día en que se fue. Recordó cómo la lluvia también lo acompañó entonces, como si el cielo supiera que aquel adiós era definitivo. El agua lo había seguido toda la vida, apareciendo en los momentos más importantes como una presencia constante, testigo de sus errores. Y ahora entendía que la lluvia no limpia, solo revela. Con un gesto lento se giró hacia ella. Su mirada era un intento de redención, un deseo de decir lo que nunca dijo. Pero no habló. No hacía falta. Ella lo comprendió y asintió levemente, un gesto pequeño, casi imperceptible, que significaba que todo estaba dicho. No quedaban promesas, ni explicaciones, ni culpas que intercambiar. Solo quedaba la lluvia, tocando la tierra con la misma insistencia con la que el pasado tocaba sus almas. El sonido del agua llenó la habitación hasta volverse un manto. Era como si el universo entero llorara por ellos, no de tristeza, sino de liberación. En ese momento ambos comprendieron que algunas heridas no se cierran, pero aprenden a vivir en silencio. El perdón no era una palabra pronunciada, era ese instante compartido en el que ninguno de los dos necesitó hablar para entenderlo todo. Él levantó la vista y vio su reflejo junto al de ella en el cristal. Dos figuras unidas por una historia que la lluvia nunca pudo borrar. Dos vidas que se tocaron una vez y que, aunque siguieran caminos distintos, permanecerían conectadas por un eco que el tiempo no sabía silenciar. Mientras el cielo seguía llorando afuera, dentro de él algo se purificaba. No era paz, aún no, pero sí el comienzo de una calma desconocida. Porque a veces la lluvia no borra lo vivido, solo lo limpia lo suficiente para que podamos verlo sin miedo. La tormenta se fue apagando lentamente, como si el cielo también necesitara descansar después de tanto llanto. La lluvia cedía paso a una calma pesada, una de esas que no traen alivio, sino la sensación de haberlo dicho todo sin pronunciar una sola palabra. Dentro de la casa, el aire estaba impregnado de humedad y silencio. Los relojes marcaban el paso del tiempo, pero nadie parecía escucharlos.
Ambos sabían que lo que estaban viviendo era un final, aunque ninguno lo dijera. Ella caminó hasta la ventana y abrió un poco el cristal. El olor a tierra mojada llenó la habitación. Afuera, el mundo seguía como si nada. Dentro, en cambio, todo había cambiado. Él la observó en silencio, y en ese gesto encontró algo más poderoso que el amor. El respeto por lo que había sido y por lo que ya no sería. No había reclamos, ni lágrimas, ni gestos dramáticos. Había un entendimiento tan profundo que dolía más que cualquier discusión. Ella se volvió hacia él con una expresión serena. No lo miraba con ternura ni con frialdad, sino con esa mezcla de aceptación y distancia que solo nace cuando el corazón aprende a soltar. En sus ojos había una luz suave, casi maternal, como si por fin lo viera como realmente era. Un hombre roto que por fin había decidido enfrentarse a sí mismo. Él permanecía de pie, con los hombros caídos y las manos temblorosas. Sentía el peso de cada decisión, de cada silencio, de cada ausencia. Había llegado buscando redención, pero lo que encontró fue algo distinto, algo que no sabía nombrar. La palabra perdón le quedaba grande, pero lo que sentía se parecía a ella. Era una paz triste, una comprensión sin condiciones. Ella se acercó despacio, sin miedo, sin vacilaciones. No necesitaba protegerse porque ya nada podía herirla. Se detuvo frente a él, tan cerca que pudo percibir el olor a lluvia en su abrigo, el mismo que ella había escogido para él en un tiempo que ahora parecía un sueño. Por un momento, el pasado pareció revivir en el aire, pero fue solo eso, un eco, una imagen suspendida antes de desvanecerse. Él quiso hablar, pero las palabras se negaron a salir. Cualquier intento habría sido inútil. Lo que existía entre ellos ya no podía expresarse con frases. Había demasiado que decir y al mismo tiempo nada que agregar. Ella lo comprendió sin necesidad de oírlo. La vida les había enseñado el mismo lenguaje, el del silencio. Con un movimiento suave, ella tomó la carta que aún reposaba sobre la mesa. La sostuvo un momento entre las manos, sin abrirla, sin leerla. No la necesitaba. Sabía perfectamente lo que contenía, todo lo que él nunca tuvo el valor de decir. La miró por unos segundos y luego la colocó sobre el mismo lugar, intacta. A veces entender es suficiente. No hace falta ver las palabras para escuchar lo que el alma grita. El millonario observó el gesto y comprendió que ese era su verdadero perdón. No en una promesa, no en una caricia, sino en el simple hecho de no rechazarlo. Ella no lo expulsó ni lo retuvo, lo dejó estar. Ese acto sencillo, casi invisible, era su manera de decir que el pasado había cumplido su ciclo. El silencio volvió a envolverlos. Afuera, las nubes comenzaban a abrirse, dejando pasar un rayo de sol que atravesó la ventana e iluminó el suelo. El haz de luz se reflejó en el marco de la fotografía donde el niño sonreía. Él lo miró y sintió una punzada de dolor, pero también una chispa de esperanza, porque comprendió que el amor, aunque se transforme, no muere, solo cambia de forma. Ella respiró hondo y caminó hacia la puerta. No había prisa, pero tampoco vacilación. Su paso era firme, decidido, como el de quien cierra un libro que ya no necesita releer. Él la siguió con la mirada, sabiendo que ese movimiento marcaba el final de su historia. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire fresco invadió el lugar. El olor a lluvia se mezcló con la luz nueva del día. Él entendió que ese era su momento para irse, pero algo dentro de él lo detuvo, no por deseo, sino por respeto. Quería guardar ese instante en su memoria. La imagen de ella en paz, de pie en el umbral de una nueva vida que ya no lo incluía. No había derrota en eso, solo verdad. Y la verdad, aunque duela, también libera. Se levantó con lentitud, sintiendo el cuerpo pesado, pero el alma más ligera. Dio un paso hacia la puerta y se detuvo junto a ella. Ninguno habló. Se miraron por última vez, y en esa mirada se condensaron los años perdidos, los errores, el amor que los unió y la distancia que los transformó. Era un adiós sin palabras, pero no sin significado. Ella bajó la mirada, y él comprendió. No necesitaba quedarse. No debía hacerlo. El perdón que buscaba ya estaba ahí, en esa calma compartida, en ese silencio limpio donde el pasado y el presente por fin se encontraban. Dio media vuelta y caminó hacia la salida. Cuando cruzó el umbral, una sensación extraña lo envolvió. No era tristeza ni alivio, era algo más profundo, la certeza de que el perdón no siempre se pronuncia, a veces simplemente se siente. Y en ese sentir comprendió que la historia no terminaba allí, que el amor, el verdadero amor, deja huellas que ni el tiempo ni el orgullo pueden borrar. La puerta se cerró detrás de él sin ruido, suave, definitiva.
La lluvia había cesado por completo y el mundo afuera parecía recién lavado. Caminó bajo el cielo abierto, con el corazón vacío pero limpio, con la sensación de haber cerrado un ciclo que llevaba demasiado tiempo abierto. Y mientras avanzaba comprendió que había recibido el mayor de los regalos. No el perdón de ella, sino la posibilidad de perdonarse a sí mismo. Porque a veces el verdadero adiós no es una despedida, es una liberación. La tarde caía con un resplandor dorado, suave, como si el sol también quisiera despedirse de ellos. La lluvia había cesado por completo, dejando en el aire ese olor a tierra mojada que siempre acompaña los finales. El millonario caminó sin rumbo fijo, con los zapatos empapados y el cuerpo exhausto. Cada paso que daba lo alejaba de aquella casa, pero también de la versión de sí mismo que había cargado durante 6 largos años. Sentía el peso de la carta aún en el bolsillo, intacta, como un símbolo de todo lo que nunca supo decir. Al llegar al final de la calle, se detuvo y miró hacia atrás. La casa seguía allí, pequeña y silenciosa, con la puerta cerrada, pero no con la frialdad del rechazo. Era una puerta que guardaba historia, que había sido testigo de amor, de orgullo, de silencios, de reencuentros. Ahora, más que una barrera, era un límite entre dos vidas que ya no se pertenecían. En su memoria, el sonido de los 3 golpes con que había anunciado su regreso seguía resonando como un eco imposible de apagar. Se dio cuenta de que en realidad toda su existencia cabía en esos 3 golpes. El primero había sido la culpa, el segundo, el arrepentimiento, el tercero, la redención. Pero aún quedaba lo más difícil, aceptar que no habría más palabras, que lo no dicho también tiene su lugar en la historia. Había pasado demasiado tiempo buscando ser escuchado, cuando lo que realmente necesitaba era aprender a callar. El viento comenzó a soplar con suavidad, moviendo las ramas de los árboles y las cortinas de las ventanas. Por un instante creyó ver la silueta de ella en el interior, pero no supo si era real o un reflejo de su deseo. Cerró los ojos y dejó que esa imagen se grabara en su mente. No necesitaba más. Había dicho todo sin decir nada, y había escuchado lo esencial sin que ella pronunciara palabra alguna. El silencio finalmente había cumplido su propósito. Mientras caminaba, pensó en lo que nunca le contó, los días de soledad en hoteles lejanos, las noches en que despertaba buscando su voz, los intentos torpes de llenar el vacío con dinero, con poder, con distracciones. Quiso imaginar qué habría pasado si hubiera regresado antes, si hubiera sido valiente a tiempo. Pero comprendió que pensar en eso era una forma de volver a escapar. El pasado ya no se podía cambiar. Lo único que podía hacer era honrarlo. En su bolsillo la carta pesaba más que nunca. La tocó con los dedos, dudando si debía abrirla o dejar que el tiempo la disolviera como todo lo demás. Por primera vez sintió que ya no tenía que entregarla. No porque no importara, sino porque el perdón no necesitaba un papel. Lo que él había buscado durante años no estaba en esas líneas escritas en una noche de culpa, sino en la mirada silenciosa que ella le había ofrecido al final. Esa mirada había dicho todo lo que las palabras no podían. La luz del atardecer teñía las calles de tonos cálidos. La ciudad seguía su curso, indiferente a la historia que acababa de cerrarse. Pero para él todo tenía un nuevo significado. Cada ruido, cada sombra, cada soplo de viento era una forma de recordarle que seguía vivo y que quizás ese era el verdadero milagro. Por primera vez en mucho tiempo no sentía prisa. El futuro, que antes lo asustaba, ahora se presentaba como un terreno vacío, listo para ser reconstruido. Se detuvo junto a un parque, donde los niños jugaban entre charcos y risas. Los observó con una mezcla de ternura y dolor. Pensó en el niño de la fotografía y en los años que jamás podría recuperar. No sintió rabia, sino una especie de gratitud triste. Saber que existía, que estaba bien, que había crecido rodeado de amor, era suficiente. El castigo más grande ya lo había cumplido. Vivir sabiendo lo que se perdió. El sol empezó a ocultarse detrás de los tejados. Las luces de las casas se encendían una a una, iluminando la calle con ese brillo doméstico que siempre le pareció ajeno. Por primera vez, no sintió envidia de esa normalidad. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en lo que se tiene, sino en lo que se entiende. Y él, después de tanto tiempo, por fin había entendido. Alzó la vista una última vez hacia la casa. La puerta seguía allí, cerrada, pero distinta. Ya no era el símbolo del pasado que lo atormentaba, sino un recordatorio de que algunas puertas no se abren para volver a entrar, sino para aprender a salir. La imagen de ella se desvanecía lentamente en su mente, reemplazada por una sensación de calma que nunca había conocido.
El silencio del final le resultó extraño. No era vacío, era plenitud, porque entendió que lo que quedó sin decir también tiene su valor. Las palabras que nunca salieron de su boca, los abrazos que no dio, los perdones que no pidió, todo formaba parte de la misma historia. Nada había sido en vano. Cada error, cada ausencia, cada gesto callado lo había traído hasta ese instante, el único donde podía mirar atrás sin sentir vergüenza. El viento volvió a soplar, llevándose consigo los últimos restos de lluvia. El millonario se guardó las manos en los bolsillos y siguió caminando. No sabía hacia dónde iba y por primera vez eso no le preocupó, porque comprendió que la vida no siempre exige respuestas. A veces basta con aceptar lo que quedó sin decir y continuar. Detrás de él la puerta permanecía en silencio, firme, guardando entre sus maderas el eco de una historia que ya no necesitaba ser contada. 6 años, una puerta y todo lo que quedó sin decir. Era suficiente. El resto, el tiempo lo cuidaría. La noche lo encontró caminando sin destino, con el abrigo empapado y la mente en silencio. La ciudad se había transformado en un mapa de luces lejanas, y cada calle parecía un recuerdo, cada sombra una lección. No había tristeza en su paso, solo una calma que no conocía. Por primera vez en muchos años no huía de nada. Simplemente avanzaba dejando que el viento lo guiara hacia donde la vida quisiera llevarlo. El millonario se detuvo frente a un viejo puente, uno de esos lugares donde el ruido del agua parece arrastrar los pensamientos. Se apoyó en la baranda y miró su reflejo en el río. La corriente lo deformaba, lo partía en fragmentos, lo convertía en algo distinto. Allí entendió que eso era el tiempo, un río que no borra pero sí transforma. Todo sigue fluyendo, incluso lo que creemos perdido. Y en ese reflejo fragmentado vio al hombre que fue, al que destruyó lo que amaba y al que ahora intentaba entenderse a sí mismo sin rencor. El silencio de la noche era total. El mundo dormía, pero él sentía que algo dentro de su alma despertaba. Recordó su vida entera, el éxito vacío, los aplausos comprados, las casas donde el eco respondía en lugar de una voz humana. Todo eso había tenido un propósito, empujarlo hasta el límite de su soledad para que pudiera reconocer el valor de lo que había dejado atrás. A veces pensó, el amor se va para enseñarnos a mirar lo que nunca vimos mientras lo teníamos. El viento sopló con más fuerza, levantando hojas mojadas que giraron a su alrededor antes de caer al suelo. Cada una parecía llevar un fragmento de su historia. Y así, entre los ruidos de la ciudad lejana, entendió la enseñanza que el tiempo le había guardado. No se trataba de recuperar el pasado ni de expiar los errores. Se trataba de aprender a vivir con ellos, de permitir que el amor, aunque roto, siguiera siendo maestro. Porque el amor verdadero no desaparece cuando termina. Cambia de forma, se convierte en memoria, en conciencia, en cicatriz. Es lo que nos enseña a no repetir el mismo daño, lo que nos recuerda que la felicidad no siempre es posesión, sino presencia. El amor, pensó, es la única herencia que ni el orgullo ni la muerte pueden robar. Y a veces, su mayor acto de amor consiste en aceptar que ya no está. El millonario volvió a caminar, con paso lento pero decidido. Ya no era el mismo hombre que había llegado esa tarde. Había dejado algo más que una carta y un recuerdo. Había dejado el peso de su pasado, el silencio de ella, su mirada, la fotografía, la lluvia, la puerta. Todo se había unido para formar una verdad que no necesitaba explicación. Había comprendido que los grandes errores no se reparan, se trascienden. El reloj de la torre cercana marcó la medianoche. Cada campanada resonó en su interior como una señal de cierre. En otra época, esa hora le habría parecido un recordatorio del tiempo perdido. Ahora era una promesa, el inicio de una vida nueva, una que no necesitaría esconderse detrás de muros de oro ni de títulos. La soledad, esa vieja enemiga, ya no le asustaba. Había aprendido a verla como un espacio donde por fin podía escuchar su propia verdad. Mientras caminaba hacia el otro lado del puente, el sonido del agua se mezcló con una sensación de ligereza. El dolor seguía allí, pero había cambiado de textura. Ya no era un peso, era una compañía. Comprendió que algunas heridas no están hechas para cerrar, sino para recordarnos que seguimos sintiendo. Y sentir, después de tanto tiempo, era un regalo. Alzó la vista hacia el cielo despejado. Las nubes se habían disipado y las estrellas comenzaban a brillar tímidamente. Cada punto de luz le parecía un recuerdo, una palabra no dicha, un momento que el tiempo había guardado para iluminarlo ahora. La vida, entendió, no le debía explicaciones. Todo lo que perdió tenía un propósito. Sin dolor,
nunca habría conocido la profundidad del amor. Sin soledad, nunca habría aprendido a reconocerse en otros. Se detuvo un instante y sonrió. No una sonrisa amplia ni triunfante, sino una pequeña, sincera, cargada de aceptación. Era la sonrisa de quien por fin se entiende, la de quien ha visto su propia oscuridad y ha decidido perdonarla. Quizás el amor no había terminado, pensó. Quizás solo había cambiado de lugar. Tal vez ahora vivía en la paz que ella le dejó, en la foto que seguía viendo en su mente, en la forma en que la lluvia lo acompañaba cuando ya nadie más lo hacía. El amanecer empezaba a asomar en el horizonte. La luz tenue coloreaba los edificios, el río, las calles vacías. Cada cosa parecía renacer bajo esa claridad nueva. Y él también. Se giró una última vez hacia el camino recorrido, no con tristeza, sino con gratitud. Había perdido mucho, sí, pero había ganado algo invaluable. La certeza de que el tiempo no destruye, solo revela. El amor no se había ido. Seguía allí, invisible, convertido en lección. En el reflejo del agua, en el aire frío de la mañana, en la calma que sentía por dentro. Y mientras la primera luz del día lo envolvía, comprendió la verdad final. El tiempo enseña, el dolor transforma, pero solo el amor permanece. Y así, con el corazón limpio y los ojos abiertos hacia el horizonte, siguió caminando. No hacia el pasado ni hacia el perdón de nadie, sino hacia sí mismo. Porque todo lo que el amor no pudo salvar, el tiempo, con su infinita paciencia, se encargó de enseñar. Y lo que el tiempo enseña, el amor nunca lo olvida. Y así termina esta historia. Una que no habla solo de pérdida, sino de aprendizaje. Porque todos, alguna vez, somos ese hombre buscando redención o esa mujer que aprende a sanar en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a seguir acompañándonos. Suscríbete al canal, comparte este video y forma parte de este espacio donde cada historia nos recuerda que el amor, la vida y el tiempo siempre tienen algo más que enseñarnos.